Su condición está empeorando, señor Grant, le había dicho el doctor Ayar Vance hacía apenas una hora, con voz suave pero firme. Necesitamos seguir adelante con la cirugía. Hizo una pausa, su mirada llena de una compasión que parecía más bien un juicio. Aún no ha conseguido reunir el dinero. La pregunta flotaba en el aire estéril, un peso que Thomas Grant no podía apartar. No había respondido. Solo asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar, antes de salir a la fría tarde. Ahora esa pregunta resonaba con cada toque del arco en las cuerdas de su desgastado violín. Era en las tristes notas del canal que madre le había tarareado, el mismo en el que ahora volcaba todo su amor y su miedo. Se quedó de pie en la esquina azotada por el viento fuera del hospital, con los ojos cerrados, imaginando la pequeña mano de Cora en la suya, su respiración superficial pero constante en su cama de hospital. Tocó con una desesperación que vibraba a través de la melodía, una súplica silenciosa por el milagro que necesitaba. No vio la elegante limusina negra que se detuvo junto a la acera, con las ventanas tintadas ocultando la mirada de su pasajero. No vio a la elegante y poderosa mujer que iba dentro. Con el rostro pálido, su mundo se detuvo de repente. Rachel Davenport, multimillonaria directora ejecutiva, oyó la música y se le cortó la respiración. Era esa canción, la canción de su infancia, la que su madre amaba, la que solía tocar, un fantasma de su pasado, revivido en una esquina. El violín cantaba tristeza y amor. La desesperación de un padre soltero, una plegaria sin respuesta. Sin que Thomas la viera, la mano de Rachel se extendió lentamente hacia la puerta del coche, con la mirada fija en el hombre, un hombre completamente inconsciente de que la mujer más poderosa de la ciudad la escuchaba y de que los ecos olvidados de su pasado compartido estaban a punto de colisionar con el precario futuro de su hija. Dentro del coche, el mundo se quedó en silencio para Rachel. El zumbido del motor, las silenciosas instrucciones de su chofer, el tráfico de la ciudad. Todo se desvaneció, reemplazado por el fantasma de una melodía tocada en un violín barato y destartalado hacía 23 años. Vio un apartamento pequeño y desordenado que siempre olía a lluvia y libros viejos. Vio a su madre, frágil y pálida, sonriendo desde un sillón desgastado mientras un niño de sinceros ojos marrones y sonrisa tímida tocaba esa misma canción. Se llamaba Thomas. Era su único amigo en un mundo que se había encogido al tamaño de la enfermedad de su madre. Señora, dijo su chofer, Arthur, con la voz penetrando la niebla de su memoria. Vamos a llegar tarde a la reunión del consejo. Rachel no respondió. Sus ojos estaban fijos en el hombre que estaba afuera. Este no podía ser él. El chico que ella conocía era delgado y despreocupado, a pesar de la tristeza que a veces oscurecía sus ojos. Este hombre estaba agotado. Tenía arrugas de agotamiento alrededor de la boca, un profundo cansancio en la forma en que sostenía los hombros. Pero sus ojos, cuando los abrió brevemente, eran los mismos, del mismo marrón oscuro, y la forma en que sus dedos se movían sobre el mástil del violín con una certeza familiar y suave. Este era él. Detenga el coche, dijo ella, con voz tranquila pero firme. ¿Aquí, señora?, pidió Arthur, sorprendido. Sí, aquí. El coche se detuvo en silencio. Por un momento, Rachel se limitó a observar. Vio el estuche del violín abierto a sus pies, apenas lleno de algunos billetes arrugados y algunas monedas sueltas. Vio los puños deshilachados de su chaqueta, las suelas gastadas de sus zapatos. Este no era un hombre que tocaba por arte. Este era un hombre que tocaba para sobrevivir. Cada nota era una súplica. Un recuerdo agudo y doloroso afloró. Su propio padre, años atrás, vendiendo su mirar para pagar una visita al médico. La vergüenza, la desesperación, todo estaba presente en la música de este hombre. Respirando hondo, abrió la puerta. El aire frío de la ciudad la golpeó, pero apenas lo sintió. Caminó hacia él, sus costosos tacones repiqueteando suavemente en la acera, un sonido completamente ajeno a la cruda emoción de su música. Thomas sintió un cambio en el aire antes de verla. La música vaciló un segundo al abrir los ojos. Una mujer estaba frente a él, su presencia tan imponente que parecía duplicar su propio espacio. Era alta, vestía un abrigo oscuro, impecablemente confeccionado, que probablemente costaba más que su coche. Su rostro era impactante, con rasgos afilados e inteligentes y ojos que parecían ver a través de él. Inmediatamente miró el estuche de su violín, suponiendo que estaba a punto de dejar una factura. Se apoyó en la familiar mezcla de lástima y desdén.
Esa melodía, dijo ella, con voz nítida y clara. Caressida de lastima. ¿Dónde la aprendiste? La pregano lo atrapo. Sin preparación. Nadie preguntó nunca por la música. Simplemente dejaron su música. Dar y seguir adelante. Es una vieja canción, balbuceó, con el arco suspendido sobre las cuerdas. Una cosa de familia. La mirada de Rachel era intensa. Hace mucho que no la oigo. Asintió con cansancio, sin saber qué quería ella. Necesitaba seguir tocando. Cada momento de silencio era un momento en el que no ganaba dinero para Cora. Lo siento, señora. Tengo que hacerlo. Soy Rachel Davenport, dijo, interrumpiéndolo, no con rudeza, sino con una autoridad imposible de ignorar. Extendió una mano enguantada. Él dudó, mirándose los dedos insensibles, y luego la estrechó con reticencia. Su apretón era firme. Soy la directora de la Fundación Davenport. Celebraremos nuestra gala benéfica anual en 2 semanas. Thomas la miró confundido. La Fundación Davenport. Había oído hablar de ella. Eran un importante benefactor del mismo hospital donde Cora estaba internada. Tu música me conmueve, continuó, eligiendo las palabras con cuidado. No pudo evitar darse cuenta de que lo conocía. La conmoción aún era demasiado intensa. Las preguntas demasiadas. ¿Qué le pasó? ¿Por qué estaba aquí? Quiero contratarlo para que actúe en la gala. Una canción. Esa canción. La mente de Thomas daba vueltas. Una gala. Bajó la mirada hacia su ropa desgastada. Luego volvió a mirar al multimillonario director ejecutivo. Esto tenía que ser una broma. Una broma. Cruel. Señora, creo que se ha equivocado de persona. No soy músico profesional. Solo toco aquí. No busco un concierto. Violinista, dijo Rachel, suavizándose un poco la voz. Busco ese sonido, esa sensación. Es lo que nuestros donantes necesitan oír. Vio la duda y el miedo en pugna en sus ojos, la mirada de un hombre que había sido maltratado por el mundo demasiadas veces como para confiar en alguien que lo ayudara. Le pagaré $25,000. La cifra golpeó a Thomas como un puñetazo. Se tambaleó un poco, con los nudillos blancos al sujetar el violín. $25,000. No era el precio total de la cirugía, pero era más de la mitad. Esto era toda una vida. Era esperanza. Era una oportunidad para Cora. ¿Por qué? Susurró. La palabra, llena de un universo de incredulidad. Rachel le sostuvo la mirada. No podía decirle la verdad. Todavía no. No podía decir, porque hace 23 años, eras la única persona que fue amable conmigo cuando mi mundo se acababa. Y nunca lo olvidé. Entonces ella le contó una verdad diferente. Creo que tu música puede marcar la diferencia y porque, por lo que veo, podrías aprovechar la oportunidad. Se tragó la cruda verdad de sus punzantes palabras, con más fuerza que cualquier insulto. Su mirada pasó de su rostro afilado y decidido a las frías e imponentes paredes del hospital que tenía detrás. Dentro, su hija luchaba por su vida. Y fuera, un fantasma de un pasado que no recordaba le ofrecía un salvavidas. No tuvo más remedio que aceptarlo. De acuerdo, dijo, su voz apenas audible por encima del tráfico de la ciudad. Lo haré. Rachel asintió con un gesto tranquilizador, una máscara de profesionalismo que ocultaba la tormenta de emociones que sentía en su interior. Mi asistente se pondrá en contacto para organizar los detalles. Se dio la vuelta y regresó a su coche, erguida. La imponente directora ejecutiva. Pero cuando la puerta se cerró y la limusina arrancó, por fin se permitió replegarse sobre el suave cuero, cerrando los ojos al oír las últimas notas de su violín resonar en su memoria. Lo había encontrado. Después de todos estos años, lo había encontrado, y su vida era un desastre. Una tormenta de preguntas se cernía sobre su mente, pero un pensamiento se alzaba por encima del resto, nítido y claro. Tenía que ayudarlo, y no podía decirle por qué. Todavía no. En el momento en que el coche negro desapareció por la esquina, la burbuja de silencio surrealista que rodeaba a Thomas estalló. El ruido de la ciudad volvió a invadirla. Bocinas a todo volumen, sirenas aullando a lo lejos, el parloteo de la gente que pasaba. Se quedó paralizado un largo instante, con el violín aún aferrado a la mano y el corazón latiéndole con fuerza. $25,000. La cifra era absurda. Era una fantasía, una broma cruel esperando su momento culminante. Pero la mujer, Rachel Davenport, no parecía bromear.
Su mirada era aguda, seria, y tenía una profundidad que él no podía comprender. Empacó torpemente su violín, con los dedos torpes por la adrenalina y la incredulidad. Los pocos billetes arrugados en su estuche le parecían patéticos ahora, restos de una vida que tal vez estaba a punto de dejar atrás. Tenía que ver a Cora. Necesitaba verla, para poner los pies en la tierra, para recordar por qué acababa de decirle que sí a un multimillonario en plena tarde de martes. Cuando entró a la habitación de Cora, ella estaba despierta, recostada contra un montón de almohadas, con un libro para colorear abierto, sentada en su regazo. Su rostro, normalmente pálido, se iluminó al verlo. «Papá, ¿pusiste música para dormir hoy?», preguntó con voz entrecortada. «Sí, pipí», dijo él, forzando una sonrisa mientras se sentaba en el borde de su cama. Mucha gente lo oía. Sus ojos, un espejo en sí mismos, escrutaban su rostro. A los 8 años, ya era muy perspicaz. Conocía el peso de sus sonrisas, el esfuerzo tras su alegría. ¿Le gustó? ¿Invirtieron mucho dinero en su caso? Tomó su pequeña mano, sintiendo el familiar y leve latido de su pulso. Algo, seguía ocurriendo. No se atrevía a contarle toda la verdad. La esperanza era frágil, y no quería darle una versión que pudiera serle arrebatada. Una señora muy buena escuchó la canción, y quiere que la ponga en una gran fiesta. Una muy grande. Los ojos de Cora se abrieron de par en par, como en una fiesta de cumpleaños. Más grande, dijo con la voz cargada de emoción. Y me va a pagar por esto. Lo suficiente para ayudar a los médicos a mejorar tu corazón. Una sonrisa sincera se dibujó en su rostro, y por un instante, pareció como cualquier otra niña sana y feliz. Esa sonrisa fue toda la confirmación que necesitaba. Había tomado la decisión correcta. Lo que viniera después, lo afrontaría con esa sonrisa. Mientras tanto, en el piso 81 de la Torre Davenport, Rachel tenía un problema estrepitoso de concentración. El informe trimestral de ganancias se proyectaba en la pantalla frente a ella, un mar de alentadoras flechas verdes y porcentajes positivos, pero lo único que veía era el cuello desgastado de la chaqueta de Thomas Grant. Y como puede ver, nuestra estrategia de adquisiciones biotecnológicas generó un margen de crecimiento del 14%, superando todas las proyecciones, dijo su director financiero. Rachel asintió con la mirada perdida. Raquel, ¿tienes alguna idea sobre el cuarto trimestre? La voz, suave y con un sutil toque de desafío, pertenecía a Gregory Ascraftoft. Se sentó frente a ella en la larga mesa de caoba, con el cabello plateado perfectamente peinado y el traje inmaculado. Había sido la mano derecha de su padre, su mentor. Ahora era la única persona del consejo que se atrevía a cuestionarla. Cada palabra le recordaba que creía que debía ser él quien ocupara su lugar. El rol parece agresivo, Mark, dijo con voz firme a cruzar la mirada con Gregory. Me gusta. Gregory le ofreció una leve sonrisa cómplice. Pareces distraída hoy, Raquel. De acuerdo. La pregunta era una indagación disfrazada de preocupación. Él la conocía mejor que nadie. Sabía cuando su armadura se resquebrajaba. No pasa nada, Gregory, respondió con tono frío y despectivo. Solo estaba considerando un nuevo enfoque para la gala de la fundación. Eso despertó su interés. Oh, creía que teníamos asegurado el cuarteto filarmónico. Lo tenemos, dijo Raquel, inclinándose hacia adelante, con la vista puesta en él. Usaría la verdad como escudo. Pero he decidido añadir una actuación solista especial. Hoy oigo a un músico callejero. Su sonido es auténtico. Esto conectará con nuestros donantes de una forma que el cuarteto nunca pudo. Un murmullo recorrió la mesa. Gregory arqueó las cejas. Un músico callejero. Es una decisión arriesgada, Rachel. La gala es nuestro evento más prestigioso. Tenemos una reputación que mantener. Nuestra reputación se construye ayudando a la gente. Gregory, no siendo predecibles, replicó ella con tono duro. La música de este hombre cuenta una historia de lucha y esperanza. Es la razón misma de ser de la fundación. Él actuará. Su tono fue contundente. La discusión había terminado. Gregory se recostó en su silla. Un destello indescifrable en sus ojos. Estaba intrigado y un poco desconfiado. Rachel era muchas cosas. Brillante, implacable, decidida, pero nunca impulsiva. Que fuera tan inflexible con un músico al azar que había visto en la calle. Era inusual. Era un hilo conductor, y Gregory Ascraftoft era un hombre que sabía exactamente qué hacer con un hilo conductor.
lo sacaría a la luz. Más tarde esa noche, Thomas estaba lavando platos en su pequeño y estrecho apartamento cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Respondió vacilante. ¿Es Thomas Grant? Una voz nítida y profesional preguntó. Sí, me llamo Amelia Vance. Soy la asistente ejecutiva de la señorita Rachel Davenport. Llamo para programar una reunión preliminar sobre su actuación en la gala de la Fundación Davenport. La voz era tan formal, tan desconectada de la cruda realidad de su vida, que parecía una llamada de otro planeta. Ah, vale, dijo Thomas, secándose las manos en los vaqueros. La señorita Davenport quiere verla mañana a las 10 de la mañana en la Torre Davenport. ¿Le viene bien esa hora? 10 de la mañana. Era la hora de terapia física de Cora, pero no podía negarse. No tenía dinero, me parece bien. Sí, de acuerdo. Allí estaré. Muy bien. Por favor, traiga su instrumento. Se registrará en el mostrador de seguridad principal del vestíbulo. Tendrán un pase de visitante para usted. La línea se cortó. Thomas miró su teléfono y luego recorrió su pequeña sala de estar. Su mirada se posó en la ropa tendida sobre una silla, su uniforme de conserje y un par de camisas de franela desgastadas. ¿Qué se suponía que debía ponerse para una reunión con un multimillonario? La idea lo llenó de terror. Era conserje, intérprete callejero. Estaba a punto de entrar en la boca del lobo, y ni siquiera tenía un buen par de zapatos. El salvavidas de $20,000 de repente se sintió como un ancla, arrastrándolo hacia aguas demasiado profundas para él. A la mañana siguiente, Thomas se paró frente al pequeño espejo roto de su baño, con un extraño mirándolo fijamente. Había pasado una hora decidiendo qué ponerse, un ejercicio feudal cuando todo su guardarropa consistía en 2 pares de vaqueros, algunas camisas gastadas y su uniforme de conserje. Finalmente se decidió por sus vaqueros más nuevos, los que no tenían ningún desgaste visible, y una camisa gris oscuro de botones que había comprado en una tienda de segunda mano años atrás. Los planchó 2 veces, pero aún se veían desgastados, igual que él. Sus zapatos estaban desgastados, pero los había lustrado hasta el brazo. Era lo mejor que podía hacer. Tuvo que llamar desesperadamente a su vecina, la señora Gabel, una mujer amable que solía cuidar acá durante 1 o 2 horas, sobornándola con la promesa de una comida casera para llevarla a fisioterapia. La mentira le pesaba en el estómago, pero la verdad era demasiado compleja, demasiado frágil para compartirla. Entrar en el vestíbulo de la Torre Davenport fue como entrar en otra dimensión. Los suelos eran de mármol negro brillante que reflejaba el altísimo techo de catedral. Una enorme escultura abstracta de bronce y acero se alzaba en el centro, y el aire era quieto y fresco, con un ligero aroma a cítricos y dinero. Hombres y mujeres con elegantes trajes caros se movían con rapidez y silencio, con una seriedad uniforme en sus rostros. Thomas aferraba el estuche de su violín, sintiéndose como un fantasma, un intruso en este templo de riqueza y poder. En el mostrador de seguridad, un guardia con rostro impasible comprobó su identidad. Thomas Grant, señorita Davenport, piso 80. El guardia le entregó un pase de visitante y le indicó una elegante fila de ascensores. Tome el ascensor express a la derecha. El ascenso fue silencioso y vertiginoso. Aguzó el oído al ver subir los números. Cuando las puertas se abrieron, lo hicieron en un pasillo silencioso y articulado. Una mujer con un elegante corte de pelo rubio y una sonrisa impecablemente profesional lo esperaba. Sr. Grant, soy Amelia Vance. Hablamos por teléfono. Por favor, pase por aquí. Lo condujo hasta unas imponentes puertas dobles y le abrió una. La señorita Davenport estará con usted enseguida. La oficina de Rachel era más un reino que una oficina. Una pared entera era un ventanal que iba del suelo al techo y ofrecía una impresionante vista panorámica de la ciudad. El hospital donde Cora se encontraba era un bloque diminuto e insignificante en algún lugar más abajo. Un enorme escritorio tallado en una sola pieza de madera oscura se alzaba en el centro de la habitación, con el aspecto de un monumento más que de un mueble. Rachel estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a él, con un teléfono pegado a la oreja. Vestía un elegante vestido azul marino que, sin esfuerzo, transmitía poder. Le hizo un gesto para que se sentara en una de las sillas de cuero frente al escritorio, sin perder el ritmo de la conversación. No, el trato no es negociable, dijo con voz serena y fría como el hielo. Si no pueden cumplir nuestras condiciones para el mediodía, nos marchamos. Liquidaremos los activos. No me preocupa lo que cueste.
Escuchó un momento. Luego dijo, «Bien», y colgó. Se giró para mirarlo, y la fría imagen de directora ejecutiva se desvaneció un poco, reemplazada por la mirada fría y evaluadora que le había dirigido en la calle. «Señor Grant, gracias por venir». «Por supuesto, señor Davenport», dijo, con una voz áspera y fuera de lugar en el silencio prístino. «Confío en que los acuerdos sean de su entera satisfacción», preguntó ella, sentándose tras el escritorio. Amelia se sentó discretamente en una silla a un lado, con el portátil abierto y listo. «El pago que mencionó es más que generoso», balbuceó. «Es un precio justo por el valor que aportará al evento», dijo ella, con un tono serio. Era un mensaje claro. Esto era una transacción, no una obra de caridad. Antes de proceder con el contrato, me gustaría que lo reprodujera de nuevo. Aquí y ahora, el corazón de Thomas se le subió a la garganta. Jugando en esta habitación estéril y silenciosa, bajo su intensa mirada, sintió las manos torpes y resbaladizas por el sudor. Abrió el estuche de su violín. Levantó el instrumento, acomodándolo en la curva familiar de su hombro. Respiró hondo y tembloroso. Cerró los ojos y pensó en Cora. Pensó en su sonrisa, en cómo su pequeña mano se ajustaba a la suya, y entonces empezó a tocar. Las primeras notas fueron vacilantes, finas y frágiles en el vasto espacio. Pero entonces la música lo encontró. La melodía brotó. Ya no solo una canción de desesperación, sino de recuerdo, de un amor feroz e inquebrantable. Llenó la oficina, aferrándose a las paredes de cristal y al escritorio de madera, transformando el frío espacio corporativo en algo sagrado y profundamente humano. Era el sonido de su padre rompiendo y recomponiendo su corazón a la vez. Cuando terminó, el silencio que siguió fue profundo. Abrió los ojos. Amelia, la asistente profesional, lo miraba fijamente, con el bolígrafo olvidado, los ojos muy abiertos. Rachel estaba inmóvil, su expresión indescifrable, pero había un brillo revelador en sus ojos. Una vulnerabilidad que enmascaró rápidamente. Se aclaró la garganta. Eso será más que suficiente. Hizo un breve gesto con la cabeza a Amelia, que parecía estar temblando en trance, y deslizó una carpeta sobre la mesa. «Este es tu contrato», dijo Rachel. «Detalla los términos de tu actuación. Una sola canción en la gala. También incluye una cláusula para un posible puesto de artista residente en una fundación, si tu actuación tiene buena acogida. El pago de $25,000 se realizará en 2 plazos, $10,000 como anticipo al firmar y el resto al finalizar tu actuación. $10,000 ahora mismo». La palabra resonó en su cabeza. Eso fue suficiente para iniciar el proceso. Suficiente para programar la cirugía. Apenas leyó el documento antes de firmar en la línea que Amelia le indicaba. «Gracias», dijo, con unas palabras que le parecieron imposiblemente pequeñas. «No tienes ni idea de lo que eso significa». «Creo que sí, señor Grant», respondió ella, con una voz más suave de lo que la había oído antes. Mientras Amelia lo acompañaba afuera, las puertas dobles se abrieron y un hombre entró en el pasillo, casi chocando con ellos. Era el hombre de la sala de juntas, Gregory Ashcraft. Se detuvo, su mirada recorrió la ropa gastada y los zapatos desgastados de Thomas antes de posarse en el estuche del violín. Una sonrisa lenta y condescendiente se dibujó en sus labios. «Ah», dijo con voz ronroneante. «Debes ser el nuevo protegido. Rachel te ha estado alabando. Todos estamos muy interesados en ver qué clase de magia puede producir un virtuoso en la esquina». Las palabras fueron una bofetada, cada una llena de sarcasmo y desdén. Thomas sintió que se le encendía el rostro. No sabía quién era ese hombre, pero reconocía a un enemigo cuando lo veía. «Gregory». La voz de Rachel atravesó la tensión, nítida como el cristal desde la puerta de la oficina. «¿Necesitas algo?» La sonrisa de Gregory se ensanchó, pero no llegó a sus ojos. Solo dio la bienvenida a la nueva talentosa, Rachel, haciéndole sentir parte de la familia. Le dirigió a Thomas una última mirada juguetona y luego pasó junto a él hacia la oficina. Amelia condujo a un conmocionado Thomas de vuelta a los ascensores, con su actitud profesional de nuevo en su sitio. Le entregó un sobre. «Su adelanto, Sr. Grant. Este es un cheque certificado. Los fondos están disponibles de inmediato». Lo tomó. El papel se sentía a la vez increíblemente ligero e increíblemente pesado. Tenía el dinero. Tenía la oportunidad de salvar a su hija. Pero cuando las puertas del ascensor se cerraron,
alejándolo del piso 81. No pudo quitarse de la cabeza la imagen de la fría y depredadora sonrisa de Gregory Ashcraft. Acababa de hacer un trato con un multimillonario, pero tenía la clara y aterradora sensación de que él también acababa de entrar en medio de una guerra. Thomas no se fue a casa. No se detuvo a tomar un café. Salió de la Torre Davenport con el cheque en la mano y se dirigió directamente al único lugar que importaba. Regresó al hospital, pasando por alto la habitación de Cora y dirigiéndose directamente al departamento de facturación, un lugar que solía evitar como la peste. La mujer detrás del mostrador, una administradora de aspecto cansado llamada Susan, a quien conocía por su nombre, levantó la vista con ojos cansados. Señor Grant, no tengo novedades para usted. Tengo esto, dijo con la voz ligeramente temblorosa mientras deslizaba el cheque certificado bajo la mampara de cristal. Susan eligió aumento, abriendo mucho los ojos al leer el nombre en el cheque, Fundación Davenport, y luego la cantidad. Miró del cheque a Thomas, su indiferencia profesional convirtiéndose en una incredulidad atónita. Señor Grant, es un anticipo, dijo, con las palabras resonando en su lengua, para la cirugía de Cora Grant. ¿Puede entregárselo a la doctora Vance ahora mismo? ¿Puede decirle que podemos programarlo ahora? El administrador se quedó sin palabras por un momento. Entonces asintió, con una sonrisa lenta y sincera extendiéndose por su rostro. Sí, por supuesto. Procesaré esto de inmediato y notificaré a tu oficina. Es una noticia maravillosa. Thomas, al escuchar su nombre de pila, sin el formal señor Grant, sintió una especie de validación. No era solo un deudor moroso. Era un padre fallecido. Una oleada de alivio, tan fuerte que casi le dobla las rodillas, lo invadió. Murmuró un agradecimiento y prácticamente flotó por el pasillo hasta la habitación de Cora. Ella estaba sentada viendo dibujos animados en el pequeño televisor colgado en la pared. Cuando lo vio, se le iluminó la cara. «Papa, ¿has vuelto? ¿Ya has ido a la gran fiesta?» «Todavía no, querida», dijo, con la voz llena de lágrimas contenidas. Se sentó en su cama y le tomó la mano. «Pero conocí a la hermosa dama y firmé los papeles. Y al médico. El médico llamará muy pronto. Te curaremos el corazón, Cora». No entendía del todo la logística, los contratos ni las aterradoras cifras. Solo entendía la expresión de su padre. Las profundas y cansadas líneas de preocupación se habían suavizado. La tensión constante en sus hombros había desaparecido. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. Ella lo rodeó con sus pequeños brazos y lo abrazó con fuerza. «Te quiero, papi. Te quiero más, mi valiente niña», le susurró en el pelo, abrazándola como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la tierra. De vuelta en el piso 81, el ambiente era gélido. En cuanto las puertas se cerraron tras Thomas, Gregory Ashcraft se giró hacia Rachel, y su encantadora fachada se desvaneció para revelar al hombre frío y calculador que se escondía debajo. «¿Un musico calgero, Rachel?» «¿En serio?» empezó, en voz baja y amenazante. «¿Qué es esto? ¿Algún nuevo proyecto personal? ¿Un capricho de Bleeding Heart que hará reír a esta fundación?» «Es una decisión estratégica, Gregory», respondió Rachel, volviendo a la mesa y sentándose, creando una barrera de autoridad entre ellos. «Tu historia es convincente. Conectará con nuestros donantes a nivel emocional. Las donaciones se basan en la emoción, no en actuaciones estériles de cuarteto de cuerda». «Su historia», se burló Gregory, paseándose frente a su mesa como un depredador enjaulado. «¿Qué historia? Que está pasando por un mal momento. La ciudad está llena de gente que pasa por un mal momento. ¿Qué hace que esto sea tan especial? ¿Qué no me estás contando?» Entrecerró los ojos, buscando en ella una grieta, un atisbo de debilidad. La conocía. Sabía cómo pensaba. No era solo una decisión estratégica. Era personal. Podía olerlo. «No hay nada que decir», dijo ella, con la voz apagada y sin emociones. «Es un músico talentoso que será un activo para nuestra gala. Eso es todo, ¿verdad?», ronroneó, apoyando las manos en su escritorio, invadiendo su espacio. «Te conozco desde pequeña, Rachel. Te enseñé a leer un balance. Y sé que cuando ocultas algo, tienes una factura». Apretó la mandíbula. La señaló a la cara con el dedo. «Ah, sí». Los ojos de Rachel brillaron furiosos. «Mi única queja, Gregory, es que no me gusta que me interroguen en mi propia oficina. Tomo nota de tu preocupación. Ahora, si me disculpas, tengo una empresa que dirigir.
Fue una clara despedida. Gregory se enderezó, con una fría sonrisa en los labios. Sabía que no iba a tolerar esto ahora, pero había otras maneras. Tenía recursos. Tenía una red de personas que le debían favores. Muy bien, dijo en voz baja. Espero por tu bien y por el de tus cimientos que tu activo no se convierta en un lastre. Se dio la vuelta y se fue. El clic de la puerta al cerrarse resonó en la silenciosa oficina. En cuanto se fue, la postura rígida de Rachel se disolvió. Giró su silla hacia la ventana, y su mirada se posó en el lejano bloque del hospital. Su corazón se aceleraba. Gregory tenía razón. Ella ocultaba algo, y él era como un tiburón que había olido sangre en el agua. No se detendría hasta saber la verdad. Y si la encontraba, la distorsionaría, la convertiría en un arma y la usaría para destruir no solo a ella, sino también a Thomas. Tocó el intercomunicador. Amelia, ven aquí, por favor. El asistente entró con expresión neutral. Necesito que hagas algo por mí, dijo Rachel en voz baja. Es extraoficial. Es strictamente confidential. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre un hombre llamado Thomas Grant. La máscara profesional de Amelia no se desvaneció, pero sus ojos mostraron un destello de sorpresa. ¿El músico? Sí. Quiero saber su historial laboral, su situación financiera, su vida personal. Todo, especialmente mientras tocaba afuera del hospital infantil. ¿Su hija es paciente allí? ¿Cuál es su condición? Hizo una pausa. Quiero ser protegido de cualquier posible responsabilidad, como Gregory tan amablemente señaló. Esta era una razón corporativa plausible, una mentira envuelta en el lenguaje de la gestión de riesgos. Pero ambos sabían que era más que eso. Por supuesto, señorita Davenport, dijo Amelia. Ser discreta, sé que lo será, dijo Rachel, volviendo a la ventana. Mientras Amelia se iba, Rachel observó los pequeños coches que circulaban por las calles. Había puesto en marcha algo que no podía controlar. Había rebuscado en el pasado y había atraído a un fantasma a su mundo de cristal y acero. Y ahora un cazador la seguía. Solo podía esperar poder protegerlo de las consecuencias que sin duda se avecinaban. En cuanto Gregory Askraftov salió de la oficina de Rachel, no se dirigió a sus habitaciones, sino a una pequeña e insonorizada alcove que usaba para llamadas privadas. La sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada fría y depredadora. Sacó su teléfono y marcó un número que se sabía de memoria. Respondió al primer timbrazo. Sí, dijo una voz, grave. Sin nombre, sin saludo. Soy yo, dijo Gregory. Tengo un nuevo objetivo para ti. Se llama Thomas Grant. Es músico. Lo quiero todo, y lo digo en serio. Quiero saber dónde compra su café, qué marca de jabón usa y cada esqueleto en su armario, por pequeño que sea. Tengo el presentimiento de que nuestra querida señorita Davenport se ha interesado especialmente por él. Averigua por qué los archivos de interés personal cuestan más, gruñó la voz. Lo sé, dijo Gregory, con la voz llena de condescendencia. Encuentra la conexión entre ellos. No me importa si tienes que retroceder 30 años. Encuéntrala. Colgó la llamada sin esperar respuesta y miró por la ventana, con una cruel sensación de satisfacción invadiéndolo. Acababa de encender una mecha y estaba deseando ver la explosión. 2 días después, Thomas estaba sentado junto a la cama de Cora, ayudándola con un rompecabezas, cuando sonó su teléfono. Era el doctor Vance. Su corazón empezó a latir con fuerza de inmediato. Señor Grant, dijo con voz cálida y profesional. La junta del hospital ha revisado su cuenta. El pago inicial se ha procesado y tenemos un hueco en la agenda quirúrgica. Podemos ingresar a Cora preoperatoriamente el próximo martes. Con la intervención programada para el miércoles por la mañana, Thomas jadeó. Era real. Esto estaba sucediendo. La semana que viene, tan pronto. Había una cancelación. Es el momento perfecto para nosotros. ¿Es aceptable? ¿Acceptable? Se rió. Un sonido entre sollozo y suspiro de pura alegría. Doctor Vance, es la mejor noticia que he recibido en mi vida. Sí, eso es. Gracias. Gracias. Cuando colgó, Cora lo miraba con la cabeza ladeada. ¿Era el médico? Él asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, calientes y rápidas. La abrazó, hundiendo la cara en su hombro. Lo conseguirán, Cora, susurró. Te arreglarán el corazón. La semana que viene, le devolvió el abrazo, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos.
Eso significa que ya no tendrás que tocar el violín con el frío. La simple e inocente pregunta lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Había estado tan concentrado en el dinero, en la cirugía. No se había permitido pensar más allá. No se había dado cuenta de cuánto veía a ella, de cuánto comprendía su lucha silenciosa. Así es, Sweetie, dijo con voz ronca. Se acabó jugar con el frío. El expediente aterrizó en el escritorio de Rachel con un golpe seco y definitivo. Amelia estaba de pie frente a ella, con expresión perfectamente neutral. Tenía razón, señorita Davenport, comenzó Amelia en voz baja. Su hija, Cora Grant, tiene 8 años. Es paciente de larga estancia en el hospital infantil. El diagnóstico es una cardiopatía congénita. Lleva más de un año en la lista de espera para cirugía, pero el procedimiento se suspendió por falta de fondos. Es viudo. Su esposa falleció hace 6 años. Trabaja por las noches como conserje en una empresa de limpieza comercial. Su contrato principal es la Torre Ashcroft. Irónicamente, no tiene más familia en la ciudad. Solo él y la niña. Cada palabra fue un duro golpe para la compostura cuidadosamente construida de Rachel. Era peor de lo que imaginaba. La desesperación que vio en sus ojos ese día no tenía nada que ver con la pobreza. Tenía que ver con la mortalidad. Era la misma desesperación que recordaba haber visto en los ojos de su padre tantos años atrás. ¿Y la cirugía?, preguntó Rachel, con la voz apenas por encima de un susurro. Me tomé la libertad de preguntar discretamente al enlace de la fundación del hospital, dijo Amelia. Hace 2 días se hizo un anticipo de 10,000 pesos para las cuentas del paciente. La cirugía estaba programada para el próximo miércoles. Rachel cerró los ojos. El alivio y el terror la invadieron. Lo había salvado. Le había dado lo único que necesitaba en el mundo. Pero al hacerlo, se había unido a él, creando una conexión que Gregory ahora buscaba con implacable precisión. Gracias, Amelia. Eso es todo. Una vez sola, Rachel giró en su silla y contempló la ciudad. Conocía los hechos, pero estos no explicaban el verdadero misterio. ¿Por qué él? ¿Por qué, de entre todos los músicos del mundo, tenía que ser él? ¿Y por qué el sonido de su violín se sentía como una llave girando una cerradura en lo más profundo de su alma? Necesitaba volver a verlo. No como un director ejecutivo ni un benefactor, sino como algo más. Necesitaba una razón, un pretexto. Amelia, dijo por el intercomunicador, programa una reunión con el señor Grant para mañana por la tarde. Una consulta musical para la gala. Había reservado el pequeño auditorio del edificio de la fundación. El edificio de la fundación, Davenport, era un mundo aparte de la torre corporativa. Este era más antiguo, construido con cálidos ladrillos y cristal, con un ambiente tranquilo y académico. Thomas llegó agarrando el estuche de su violín, sintiéndose menos un intruso y más un estudiante. Lo condujeron a un pequeño y hermoso auditorio con una acústica perfecta y un solo piano de cola en el escenario. Rachel ya estaba allí, de pie en el centro del escenario, luciendo más pequeña y menos intimidante sin su escritorio como escudo. Señor Grant, dijo, con la voz más suave. Gracias por venir. Por supuesto, dijo. El doctor Van se llamó. La cirugía está programada. No tengo palabras para agradecerle. Lo acaba de hacer, dijo, con una leve y triste sonrisa en los labios. Con su música, es todo lo que necesito. Señaló los asientos vacíos. La gala se celebrará en un espacio mucho más grande. Por supuesto, debemos asegurarnos de que la pieza que interprete tenga el impacto adecuado. Háblame de la canción. La que tocabas en la calle. Es una melodía inusual. Era mi madre, dijo, las palabras fluyendo con facilidad, su gratitud reemplazando su nerviosismo. Solía tararearla para mí cuando era niña. No era famosa ni nada, solo algo que recordaba de su infancia. Rachel se quedó paralizada. Su máscara profesional se desvaneció por una fracción de segundo. ¿Tu madre? Sí, decía que siempre la hacía sentir segura. Thomas continuó, perdido en el recuerdo. Empecé a tocar para acá por la misma razón. El corazón de Rachel latía con fuerza en su pecho. Un canal pasó de una madre a su hijo. Era tan cercano. La coincidencia era demasiado aguda, demasiado dolorosa. Sintió una necesidad casi abrumadora de pedirle que le dijera el nombre del pequeño y olvidado pueblo donde había escuchado esa canción por última vez, Silver Creek. Pero antes de que pudiera hablar, su teléfono vibró con una llamada urgente de su oficina.
El momento se rompió. Tengo que atender esto, dijo con voz tensa. Continuaremos con esto en otra ocasión. Mientras hablaba, su mente daba vueltas. No era solo la música. Era la sensación que la inspiraba. Seguridad, esperanza, las muchas cosas que su propia madre había anhelado. Sus últimos días. Las mismas cosas que la niña perdida de 12 años le había dado. Una niña triste con su amabilidad y su música. La conexión ya no era un fantasma. Era algo vivo, que respiraba, y era aterradora. Esa misma noche, Gregory Ashcraft estaba sentado en su ático, con un vaso de whisky caro en la mano. Sonó su teléfono. Era su investigador. Tenías razón. La voz grave dijo, la vida de este tipo es un libro abierto de deudas y desesperación. Nada jugoso hasta que hice lo que dijiste. Me giré, y la voz de Gregory se tensó con anticipación. Y hace 23 años, los Davenport vivieron en un pequeño pueblo de Devon llamado Silver Creek durante un año. Los registros públicos son irregulares, pero encontré escrituras de propiedad. ¿Y adivina quiénes eran sus vecinos? Gregory se inclinó hacia adelante, con una lenta y triunfante sonrisa extendiéndose por su rostro. Las donaciones, dijo el investigador, provenían de una familia con un hijo de 12 años. Al nombrar a Thomas, Gregory soltó una carcajada. Lo había encontrado. El secreto, la debilidad, la conexión personal que sabía que debía existir. No se trataba solo de un músico callejero. Era un fantasma de su pasado. Y ahora tenía un nombre, un tiempo y un lugar. Tenía el arma que necesitaba. Los siguientes días fueron un borrón de frágil esperanza. Llegó la mañana del martes, fresca y clara, como el primer día de una nueva vida. Thomas entró en el hospital, no con el peso del mundo sobre sus hombros, sino con una ligereza que no había sentido en años. Tomó la pequeña mano de Cora mientras se dirigían al mostrador de admisiones. Su pequeña maleta, llena de su pijama favorita y un osito de peluche desgastado, estaba justo detrás de ellos. La ingresaban para observación preoperatoria. La cirugía estaba programada para el siguiente mañana. Por fin fue terriblemente, tu verdadero yo. ¿Tienes miedo, papá?, preguntó K, con la voz suave de una enfermera controlando sus constantes vitales. No, Pipi, mintió, forzando una sonrisa. Estoy emocionado porque cuando esto termine, iremos a la playa. Correremos y construiremos castillos de arena, y no te cansarás de nada. Sus ojos se iluminaron al pensarlo, y su corazón se rindió al amor feroz y protector que sentía por ella. Esto lo era todo para ella. Cada noche de insomnio, cada dedo congelado, cada momento humillante de su vida era un pequeño precio a pagar por esta oportunidad. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número que ahora reconocía. Estoy pensando en ti y en Cora hoy. Avísame si necesitas algo. Rod sonrió. Un mensaje simple, pero fue como una llamada de atención. La semana pasada habían hablado un par de veces. Breves llamadas profesionales para hablar de la función de gala. Pero bajo la superficie de la conversación, algo más estaba creciendo. Una comprensión silenciosa, una amabilidad compartida. Nunca se sintió como un proyecto ni como un caso de caridad cuando habló con ella. Simplemente se sintió visto. Respondió con un simple mensaje. Gracias. Significa más de lo que crees. Estaba sentado en la incómoda silla de visitas, observando a Cora dormir cuando lo notó por primera vez. Una enfermera que reconoció pasó por la puerta abierta, echó un vistazo dentro y luego apartó la mirada rápidamente, con una expresión ilegible. Unos minutos después, el empuje ordenado de un carrito hizo lo mismo. Fue un cambio sutil, una repentina conciencia de que lo observaban. Lo descartó como paranoia. Estaba destrozado, eso es todo. Entonces lo oyó. Había un televisor encendido en la estación de enfermeras de pasillo, con el volumen bajo, pero la voz del presentador de noticias era aguda y urgente. Un informe impactante esta mañana plantea serias dudas sobre las prácticas éticas de la Fundación Davenport y su célebre directora ejecutiva, Rachel Davenport. Thomas frunció el ceño, atraído por su atención. Se levantó y caminó en silencio hacia la puerta del dormitorio de Cora. Podía ver la pantalla. Su propio rostro lo miraba fijamente. Una foto granulada que alguien había tomado con un teléfono mientras jugaba en la calle. Junto a ella, un elegante retrato corporativo de Rachel. El titular aparecía en la parte inferior de la pantalla. Caridad o recompensa secreta. Se le heló la sangre. La voz del reportero era suave y llena de insinuaciones.
Fuentes revelaron que el artista de gala recién contratado por la fundación, un músico callejero y conserje a tiempo parcial llamado Thomas Grant, no es ningún desconocido para el multimillonario director ejecutivo. De hecho, los registros muestran que hace 23 años, en el pequeño pueblo de Silver Creek, Rachel Davenport y Thomas Grant eran vecinos de la infancia. El nombre lo golpeó como un puñetazo. Hacía décadas que no pensaba en ese lugar. Recordó a una chica triste y tranquila de ojos oscuros. Rachel, la pequeña Rachel Davenport. No podía ser. La mujer que lo contrató, la poderosa y elegante directora ejecutiva, no podía ser la misma persona. El reportaje continuaba, cada palabra como un dardo cuidadosamente apuntado. Mencionaba sus dificultades económicas, la enfermedad de Cora, el contrato repentino y exorbitante que recibió. Pintaba la imagen de un hombre desesperado que se aprovechaba del pasado de una mujer poderosa, y de una mujer poderosa que usaba una fundación benéfica para canalizar dinero a un antiguo amor. Era una mentira repugnante y retorcida, pero estaba ingeniosamente elaborada. Tejía la verdad con la ficción justa para que sonara plausible. Sus manos empezaron a temblar. La gente lo miraba fijamente. Los susurros ya no estaban en su cabeza. Retrocedió hacia la habitación de Cora, con el corazón latiendo a un ritmo enfermizo y frenético en sus costillas. Esto era obra de Gregory Ashcroft. Lo supo al instante. La fría amenaza en los ojos del hombre, la posesividad con la que miraba a Rachel. Esta era su venganza. Justo entonces, el Dr. Vance apareció en la puerta. La calidez se desvaneció de sus ojos, reemplazada por una mirada de profundo arrepentimiento profesional. Thomas, dijo, usando su nombre de pila, pero esta vez no parecía una validación. Parecía el preludio de un golpe. ¿Puedo hablar contigo en el pasillo un momento? La siguió, sintiendo las piernas como plomo. ¿Qué pasa?, preguntó, aunque ya lo sabía. Ha habido un cambio, dijo ella, evitando su mirada. La junta directiva del hospital acaba de celebrar una reunión de emergencia. Esta noticia, las acusaciones contra la señorita Davenport y la fundación. El hospital no puede permitirse verse involucrado en un escándalo público de esta naturaleza. Compromete nuestra integridad y a nuestros donantes. Pero no es cierto, susurró con la voz quebrada. Nada de eso es cierto. Lo sé, dijo ella, y él podía ver que lo decía en serio. Pero a la Junta no le preocupa la verdad ahora mismo. Les preocupa la percepción, y la percepción es tóxica. Finalmente lo miró con los ojos llenos de lástima, y asestó el golpe final y devastador. Me han ordenado posponer la cirugía de Cora indefinidamente. Indefinidamente. La palabra era una sentencia de muerte. Resonó en el pasillo silencioso y estéril. La esperanza que lo había llenado hacía apenas una hora se evaporó, dejando un vacío frío y negro. Su milagro, su única oportunidad, se había esfumado, arrancado por un hombre al que apenas conocía por razones que no podía comprender. Solo sabía que su hija, que dormía plácidamente a pocos metros de distancia, estaba ahora más cerca de la muerte por culpa de esto. A kilómetros de distancia, en su silenciosa oficina a 80 pisos de altura, Rachel miraba la misma noticia en la pantalla de su ordenador. Su rostro era una máscara de hielo, pero en su interior ardía una tormenta de furia. Vio las huellas de Gregory por todo el artículo envenenado. El lenguaje, el momento, la crueldad pura y calculada. No solo la había atacado. Apuntó con su arma a una niña inocente y enferma para llegar a ella. Tomó el dolor privado de Thomas y lo convirtió en un espectáculo público. Su intercomunicador vibró. Era Amelia. Los Davenport. El hospital está en la línea 1. Es el presidente de la Junta. Está furioso. Rachel no respondió. Se levantó, con movimientos rígidos por la ira. Sabía a qué se debía la llamada. Sabía lo que habían hecho. Cogió su abrigo del perchero junto a la puerta, con la mente acelerada. Gregory pensó que la había acorralado. Creyó que podía controlarla con el miedo y el escándalo. Había olvidado quién era. Había olvidado a la chica de Silver Creek que aprendió a sobrevivir ante la pérdida absoluta. Cancela mis citas, dijo en voz baja, peligrosamente autoritaria. Torres salió de su oficina con paso largo y decidido. Tenía que encontrar a Thomas. Tenía que llegar a él antes de que pensara que lo había traicionado. Tenía que explicar un pasado que había enterrado durante 23 años. Y tenía que hacerlo antes de que las mentiras los destruyeran a todos.
El camino al hospital era un borrón de lluvia que rayaba el cristal y el resplandor furioso de los semáforos. Rachel estaba sentada en la parte trasera de su limusina, con los puños apretados sobre el regazo, el rostro pálido y decidido. Su teléfono vibraba sin cesar en el asiento de al lado. Llamadas de la junta directiva, del equipo de relaciones públicas, del presidente del hospital. Los ignoró a todos. Eran solo ruido. Lo único que importaba era el hombre silencioso y devastado del que huía y la niña cuya vida ahora pendía de un hilo tejido por su pasado compartido. Cuando el coche se detuvo en la entrada principal del hospital, vio a los primeros buitres sobrevolando. Una furgoneta de noticias estaba estacionada en la calle. Un reportero ya estaba instalando una cámara. Gregory trabajaba rápido. No solo había plantado una noticia, había provocado un incendio. Pasó por alto el vestíbulo principal y usó su tarjeta de acceso a la fundación para entrar por una entrada lateral más tranquila. El ambiente en el interior estaba cargado de tensión. El habitual murmullo tranquilo de la sala de pediatría había desaparecido, reemplazado por conversaciones en voz baja y la aguda escalera. Mientras caminaba por el pasillo, las enfermeras y el personal la reconocieron. Sus rostros eran una mezcla de reverencia, sospecha y lástima. Sintió sus miradas en su espalda, sus susurros siguiéndola como una sombra. Lo encontró de pie en el pasillo, frente a la habitación de Cora, mirando fijamente un alegre mural de animales de dibujos animados en la pared. Parecía un hombre vaciado por dentro. Tenía los hombros hundidos. La lucha había desaparecido de su postura, reemplazada por un profundo y aterrador vacío. «Thomas», dijo ella con voz suave. Él se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, estaban llenos de una caótica tormenta de emociones, traición, confusión y un dolor crudo e insondable. «Tú», dijo con la voz como un susurro de caballo. «¿Es cierto lo de Silver Creek?». Ella preguntó, con el corazón dolido al ver su expresión. «Sí, el resto. El resto es mentira. Un arma diseñada para destruirnos». Soltó una risa aguda y amarga sin humor. «Silver Creek. He acumulado mi cerebro». La pequeña Rachel Davenport, la niña tranquila de ojos tristes que vivía en la casa con la cerca rota. Él negó con la cabeza, con una expresión de horror e incredulidad en el rostro. «Todo este tiempo, lo supiste. Sabías quién era desde el primer momento». «Sí», admitió ella, con la voz ligeramente temblorosa. «Lo sabía. Y no dijiste nada», exigió él, acercándose un paso, con la voz alzada por la ira y el dolor. «Tú pronto me contrataste. Me diste esta falsa esperanza. Me dejaste creer que solo era un músico que encontraste en la calle. ¿Por qué? ¿Era una especie de juego para ti? ¿Un proyecto benéfico para el pobre chico que dejaste atrás?». «No», dijo las palabras bruscamente e inmediatamente. «No fue así. Te vi y me quedé paralizada. 23 años, Thomas. Durante 23 años, enterré este lugar. Enterré a mi madre, esa casa, todo ese año de mi vida. Y entonces escuché esa canción. Y todo volvió de golpe. No sabía qué decir. No sabía cómo. Así que no dijiste nada», repitió. La acusación flotaba entre ellos, pesada y sofocante. «Te hiciste pasar por Dios. Llegaste a mi vida con tu dinero y tu poder, y no creíste que tuviera derecho a saber la verdad. Tenía miedo», confesó ella. Su armadura corporativa finalmente se quebró, revelando a la mujer vulnerable que había debajo. Miedo de lo que esto significaría. Miedo de que esto mismo sucediera. «Bueno, esto pasó», replicó con la voz entrecortada. Señaló con furia la habitación. «Está en todas las noticias. Me llaman fraude. Un estafador que usó una vieja historia de soba para engañarte. En el hospital, Rachel, la canalizaron a cirugía». Las últimas palabras de Soba fueron un sollozo ahogado. La lucha que llevaba dentro finalmente se rompió, dejando solo desesperación. Apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. «La están dejando morir por esto». «No», dijo Rachel, con la voz ahora fría como una cuchilla de acero. «No lo están haciendo». Se inclinó más cerca, su propio miedo y culpa transformándose en furia ardiente. «Esto no es culpa del hospital. Es un tipo, Gregory Ascraft. Está en mi trampa. Quiere destruirme para quedarse con mi empresa. Descubrió lo tuyo, lo de Silver Creek, y te está utilizando. Está utilizando a Cora Thomas». La miró, y las piezas finalmente encajaron. Recordó la mirada fría y posesiva del hombre en su oficina. Las amenazas veladas.
Eso no fue al azar. Fue un ataque dirigido. Es un monstruo si le hace eso a un niño, susurró Thomas horrorizado. Lo es, asintió Rachel. Y la única manera de luchar contra un monstruo es arrastrándolo hacia la luz. Lo miró fijamente a los ojos, con una mirada firme. No lo dejaré ganar. Thomas, te lo juro por la memoria de mi madre, Cora te operará. Yo arreglaré esto. Todavía no sé cómo, pero acabaré con cualquiera que se interponga en nuestro camino. Su promesa fue tan feroz, tan absoluta, que atravesó su desesperación, dejando una pizca de algo que no había sentido en horas. Lucha. Ya no era solo una víctima. Estaba en el ojo del huracán con ella. Antes de que pudiera responder, su teléfono, el que había estado guardando en un bolso blanco, vibró con un mensaje de un número no listado. Se quedó mirando la pantalla. Se le heló la sangre. El mensaje contenía solo unas pocas palabras escalofriantes. Los recuerdos pueden ser muy caros, especialmente cuando cuestan la vida de un niño. Ten cuidado en quien confías, Rachel. No todos los fantasmas de Silver Creek quieren ayudarte. La amenaza era clara, fría y absolutamente aterradora. Gregory no solo estaba atacando su reputación. Los estaba aislando, tratando de envenenar la frágil confianza que apenas comenzaba a formarse entre ellos. Le estaba diciendo que lo sabía todo y que estaba dispuesto a quemar el mundo entero, empezando con una niña de 8 años en una cama de hospital. La mano de Rachel temblaba al sostener el teléfono para que Thomas lo viera. Las palabras en la pantalla brillaban con una luz fría y malévola, que parecía absorber el aire del estéril pasillo del hospital. Thomas se inclinó. Sus ojos recorrieron el mensaje una y otra vez. La ira desapareció de su rostro, reemplazada por un miedo intenso y escalofriante que no era para él. Te está amenazando, dijo Thomas en voz baja, un susurro de horror. El número anónimo, no listado, la referencia velada a Silver Creek. Era un ataque directo contra ella, usando su vida y Cororus como munición. En ese instante, su sensación personal de traición se evaporó, consumida por la aterradora comprensión de que ambos estaban atrapados en la mira del mismo depredador. Ella no era una diosa jugando con su vida. Era otro objetivo. Está intentando abrir una brecha entre nosotros, dijo Rachel con voz tensa, apartando el teléfono como si las palabras pudieran herirlo físicamente. Él te desea. Pensar que soy peligroso, que mi pasado es una carga que matará a tu hija. Quiere aislarme. Necesitamos ir a un lugar privado, dijo Thomas, con su instinto de cuidador despertando. Estaban expuestos, de pie en un pasillo público donde cualquiera podría estar observando o escuchando. Echó un vistazo a la habitación de Cora, con un feroz instinto protector apoderándose de él. No podemos hablar aquí. La condujo a una pequeña sala de estar vacía. La sala de espera al final del pasillo, el tipo de lugar destinado a la tristeza silenciosa o la esperanza ansiosa. Cerró la puerta tras ellos. El clic del pestillo resonó extrañamente fuerte en el silencio. Por un instante, se quedaron allí de pie, asimilando la realidad de su situación. Eran dos desconocidos unidos por el fantasma de un pasado compartido, ahora enfrentándose a un monstruo muy real en el presente. ¿Por qué?, preguntó Thomas, una pregunta cruda y simple. ¿Por qué te odia tanto? Rachel se hundió en una de las sillas. Su agotamiento, largamente postergado, finalmente se reflejó en su rostro. Gregory era socio de mi padre, comenzó, en voz baja y cansada. De joven, era como un tío para mí. Después de que mi padre falleciera y yo me hiciera cargo de la empresa, fue mi mentor. Me lo enseñó todo, pero yo era mejor. Vi oportunidades que él desaprovechó. Corrí riesgos que él temía. La empresa creció más allá de lo que él o mi padre jamás imaginaron. Lo miró, con los ojos ensombrecidos por un viejo dolor. No podía soportarlo. No podía soportar que la chica a la que había guiado lo superara. Su orgullo. Algo feo se retorció en su interior. Empezó a verme no como una protegida, sino como una rival que le había robado su legado. Esto no son negocios, Thomas. Se trata de un anciano amargado que intenta incendiar un reino porque ya no puede ser su rey. Thomas escuchó, con el corazón dolido por la mujer que tenía delante. Veía más allá del multimillonario director ejecutivo a la mujer solitaria y brillante que llevaba años librando esta guerra silenciosa. Sintió el apoyo de la impotencia, un conserje y un músico callejero contra un titán corporativo vengativo. ¿Qué podemos hacer? Él tiene todo el poder. No, dijo Rachel, con una chispa de desafío volviendo a sus ojos.
Tiene influencia. Tiene un reglamento que cree que todos siguen, pero olvidó que sé cómo luchar fuera de la sala de juntas. Se puso de pie, paseándose por la pequeña habitación como una leona enjaulada. Ese mensaje de texto fue un error. Es una prueba de mala intención. Es tangible. Hizo una pausa, mirándolo. Dijiste que estaba en mi oficina el otro día. ¿Que lo viste? Thomas Essencio. Sí, te estaba esperando. Parecía presumido, como si ya hubiera ganado. Dudó, con un recuerdo parpadeando en el rabillo de su mente. Algo que había visto cientos de veces pero a lo que nunca había prestado atención. Celebra reuniones muy tarde en su oficina de la torre Asescraft. Normalmente estoy limpiando la planta ejecutiva a esa hora. Rachel se detuvo. ¿Reuniones con quién? No lo sé, pero hay un tipo que viene a menudo, un reportero. Vi su credencial de prensa. Se llama Silas Croft. Es uno de esos tipos que escriben artículos de ataque. Thomas abrió mucho los ojos al conectar. Vi papeles en el escritorio de Gregory, borradores. A veces los deja fuera. Es arrogante. Probablemente piensa que el conserje es invisible. Una lenta y peligrosa sonrisa se dibujó en el rostro de Rachel. Este era el descubrimiento que necesitaba. No tiene ninguna fuente, susurró, mientras el plan se formaba en su mente. Tiene un cómplice, un perro de ataque a sueldo. Sacó su teléfono, recorriendo la pantalla con los dedos. No llamó a sus abogados ni a su equipo de relaciones públicas. Llamó a Amelia. Amelia, dijo en voz baja y urgente. Tengo un nombre para ti. Silas Croft, el periodista. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre él. Registros financieros, registros telefónicos, sus artículos recientes. Quiero saber todas sus conexiones con Gregory. Ashcraft. Esta es la prioridad número 1, y es completamente extraoficial. Usen la compañía privada. Continuamos con la retención. No me importa lo que cueste. Colgó la llamada y se volvió hacia Thomas, con los ojos encendidos por una nueva llama. El miedo había desaparecido, reemplazado por una furia fría y calculada. Ahora, al hospital. Encontró el número del presidente de la junta directiva, un hombre llamado Alistair Finch, y lo marcó. Puso el teléfono en altavoz para que Thomas pudiera oír. Respondieron al segundo timbre. Alistair, dijo, con una voz desprovista de toda calidez. Rachel, la voz del presidente sonaba angustiada, a la defensiva. Estaba a punto de llamarte. Esta es una situación terrible. Debes comprender nuestra postura. Entiendo perfectamente tu postura. Rachel lo interrumpió con un tono gélido. Canalizaste la cirugía que salvó la vida de un niño basándote en una noticia sin fundamento ni verificación. Un informe que mi equipo, en este preciso momento, está demostrando ser un ataque corporativo pagado y malicioso. Dejó que las palabras flotaran en el aire por un instante. Cuando la verdadera historia salga a la luz, Alistair, y te garantizo que saldrá antes de que acabe el día, el mundo verá esto como lo que es. Un hombre poderoso intentó destruir a un competidor amenazando la vida de una niña de 8 años. Y cuando eso suceda, ¿quieres que el nombre de tu hospital aparezca en los titulares como cómplice o como la institución que defendió a sus pacientes? Tomaste una decisión basada en el miedo. Te doy la oportunidad de tomar una decisión basada en la valentía. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Tienes una hora para llamar a la doctora Vance y decirle que la cirugía de Cora Grant se ha programado para mañana por la mañana, según lo previsto, continuó Rachel, con su voz un susurro letal. Si no recibo confirmación de que la cirugía se lleva a cabo, mi próxima llamada será a todas las principales cadenas de noticias del país. Y la historia ya no será sobre mí. Será sobre la cobardía de tu personal. La decisión es tuya. Terminó la llamada, sumiendo la pequeña habitación en el silencio. Respiraba con dificultad. La adrenalina de la confrontación la recorría. Thomas la miró fijamente, completamente sin palabras. Acababa de presenciar toda la aterradora fuerza de Rachel Davenport. No era solo una mujer que había sobrevivido a una tormenta. Era la tormenta. Y por primera vez desde que había escuchado la palabra una y otra vez, sintió una oleada de esperanza salvaje e imposible. Ya no eran víctimas esperando un veredicto. Acababan de lanzar la primera piedra. El silencio que siguió a la llamada de Rachel era algo vivo, una tensión densa y vibrante que llenaba cada rincón de la pequeña sala de espera. Thomas la miró fijamente, mientras su mente luchaba por procesar la fuerza de lo que acababa de presenciar. Se había enfrentado a un hombre poderoso,
a la junta de un hospital y al peso aplastante de un escándalo público con solo la convicción en su voz. Por primera vez, vio la fuente de su poder. No era solo su dinero ni su nombre. Era un núcleo de acero inquebrantable, forjado en un pasado que apenas comenzaba a comprender. No hablaron. No hubo palabras por el momento. Estaban suspendidos en una frágil burbuja de tiempo, esperando un veredicto que salvaría una vida o la destrozaría por completo. Thomas se encontró paseando por la pequeña habitación, con las manos metidas en los bolsillos para evitar que le temblaran. Rachel permanecía completamente inmóvil, con la mirada fija en la puerta, como un general observando un campo de batalla, esperando una señal. Cada paso por el pasillo, cada pitido distante de una máquina, le provocaba una nueva oleada de ansiedad. Habían pasado 47 minutos. Parecía una eternidad. Estaba a punto de derrumbarse, convenciéndose de que su amenaza, un farol vacío, no había funcionado. Cuando su teléfono vibró en el bolsillo, la pantalla se iluminó con el nombre del Dr. Vance, con la respiración entrecortada. Buscó torpemente el teléfono, moviendo los pulgares inútilmente por la pantalla antes de finalmente poder responder. Hola, susurró. Thomas, llegó la voz del Dr. Vance, y el cambio en su tono fue sorprendente. La tensa profesionalidad había desaparecido, reemplazada por una calidez que se sentía como un alivio puro y puro. Tengo noticias maravillosas. La Junta ha revocado su decisión. La cirugía de cura ha vuelto a la normalidad. Procederemos mañana a las 7 de la mañana, como estaba previsto. El suelo pareció inclinarse bajo los pies de Thomas. Las palabras lo invadieron. Una oleada de alivio tan fuerte que le temblaron las rodillas. Se hundió en la silla junto a Rachel, con el teléfono resbalándose de sus manos. Un sollozo entrecortado escapó de sus labios. Un sonido arrancado de lo más profundo de su alma. Una liberación de todo el miedo y la desesperación que había cargado durante años. Las lágrimas corrían por su rostro, calientes y descontroladas. No intentó contenerlas. Sintió una mano suave en su hombro. Levantó la vista con los ojos nublados y vio a Rachel arrodillada ante él. Sus propios ojos brillaban con lágrimas contenidas. Su compostura, cuidadosamente mantenida, finalmente se rompió. No dijo, te lo dije. No dijo nada. Simplemente puso su mano sobre la de él, su toque como un ancla de calma en su tormenta de emociones. Se quedó con él. Mientras la tarde se convertía en noche, ella no se separó de él. Le envió un mensaje a Amelia para que le trajera comida y comieron en silencio en la habitación de Cora, observando a la chica dormir felizmente, ajena a la guerra que acababa de librarse por su vida. La animosidad entre ellos, nacida de secretos y sospechas, se había disipado en el crisol de la crisis del día. Lo que quedaba era algo más silencioso, más profundo, una conexión frágil y tácita. Esa noche, cuando el hospital se calmó y las luces se atenuaron, volvieron a sentarse en la penumbra de la sala de espera. Háblame de ella, dijo Rachel en voz baja, rompiendo el largo silencio. Tu esposa, Thomas respiró hondo. Se llamaba Clara. Lo era todo. El tipo de persona que te hacía sentir como si fueras el único en la habitación. Nos conocimos, la universidad. Iba a ser arquitecto. Ella era música, sista. Fue ella quien me dio ese violín. Señaló el estuche que estaba apoyado en la pared. Enfermó enseguida. Un día la multaron. Al siguiente, los médicos dijeron que era agresiva. Gastamos todo lo que teníamos, todo lo que podíamos pedir prestado. Pero no fue suficiente. La perdí y me quedé con una montaña de deudas y una chica hermosa que se parecía a ella. Lo siento, susurró Rachel. No lo sientas, dijo él, negando con la cabeza. Tengo a Cora. Es lo mejor de ambos. La miró entonces, con la mirada fija. ¿Y tú? Nunca te casaste. No era una pregunta, sino una afirmación. Nunca tuve tiempo, dijo ella, con una sonrisa triste en los labios. La empresa se convirtió en mi vida. Fue lo único que me dejó mi padre, la única manera que supe de retenerlo. Y después de lo que le pasó a mi madre, creo que aprendí a construir muros en lugar de puentes. Parecía más seguro hasta que apareció el chico del violín, dijo en voz baja. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Me recuerdas más de lo que pensaba. Recuerdo a una niña pequeña que parecía llevar el peso del mundo, dijo. Recuerdo que te sentabas en tu porche y escuchabas mientras practicaba. Nunca hablabas mucho, pero siempre escuchabas. La mañana siguiente llegó demasiado rápido.
El camino a la sala de cirugía fue el más largo que Thomas había tenido en su vida. Cora era valiente, aferrada a su osito de peluche, con los ojos abiertos pero seguros. La besó en la frente antes de que la llevaran en silla de ruedas a través de las puertas dobles, susurrando: «Nos vemos en un rato, querida. Te quiero». Y entonces se fue. La espera comenzó. Él y Rachel estaban sentados en la sala de espera de cirugía, un espacio estéril e impersonal donde el tiempo parecía ralentizarse. Los minutos pasaban, cada uno una eternidad. No podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro. Miraba por la ventana. Leyó la misma página de una revista una docena de veces, sin asimilar una palabra. Rachel permaneció tranquila, una presencia silenciosa y constante a su lado. Unas 2 horas después de la cirugía, su teléfono vibró con una discreta notificación. La vio abrir un archivo. Su expresión cambió, endureciéndose en una intensidad muy concentrada. «¿Qué es esto?», preguntó. «Es de Amelia», dijo ella, girando la pantalla para que él pudiera ver. Eran una serie de extractos bancarios. Mostraban 3 grandes transferencias bancarias imposibles de rastrear de una empresa fantasma a la cuenta personal de Silas Croft. Amelia se dio cuenta de que la empresa fantasma era propiedad de otra empresa fantasma, pero el rastro documental finalmente conducía a un fondo de inversión privado administrado por una sola persona, Gregory Ashcroft. «La prueba irrefutable», susurró Thomas. «Más que eso», dijo Rachel, desplazándose hacia abajo. Amelia encontró algo más. Silas Croft estaba endeudado, apostando a lo grande. Gregory no solo le pagó por un artículo, lo compró. Eso no es periodismo. Es una conspiración. Lo tenían. La prueba estaba ahí, fría e irrefutable. Pero la victoria se sentía vacía. Lo único que importaba estaba tras esas puertas dobles. Transcurrieron otras 3 horas. Finalmente, las puertas se abrieron. El doctor Vance caminó hacia ellos, con el rostro cansado pero tranquilo. A Thomas se le paró el corazón. El procedimiento fue complejo. Empezó, y se le encogió el estómago. Pero fue un éxito rotundo. Pudimos reparar el defecto. Es una luchadora. Está estable y la están trasladando a recuperación. Thomas oyó las palabras, pero al principio no las registró. Se la quedó mirando, con la mente en blanco. «¿Oíste eso, Thomas?», dijo Rachel, con la voz cargada de emoción mientras lo agarraba del brazo. «Está bien. Cora estará bien». Fue entonces cuando lo golpeó. Una oleada de alivio tan profunda, tan abarcadora, que le fallaron las piernas. Tropezó, y Rachel lo sujetó. Enterró el rostro entre las manos, su cuerpo temblando con sollozos convulsivos, no de pena esta vez, sino de una alegría tan intensa que resultaba dolorosa. Ella lo abrazó, y por primera vez en la fría y estéril sala de espera de un hospital, Thomas Grant no parecía estar solo en el mundo. Las semanas posteriores a la cirugía fueron una época de milagros silenciosos. Thomas observó con asombro cómo el color volvía a las mejillas de Cora. Su respiración, antes superficial y trabajosa, se volvió profunda y tranquila. La mirada cansada y dolorida que había vivido en sus ojos durante tanto tiempo fue reemplazada por una chispa brillante y traviesa que no había visto desde que era niña. Por primera vez en su vida, Thomas pudo mirar a su hija y ver un futuro sin miedo. Rachel fue una presencia constante y amable durante esos días de recuperación. Llegaría al hospital después de sus largas jornadas en la oficina, no como una persona benévola, sino como una amiga. Le llevaba a Cora libros para colorear y rompecabezas, y a Thomas café y su disposición a escuchar. Se sentaban juntas en el silencio de la habitación del hospital, viendo dormir a Cora. Si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún video y compártelo con tus amigos. Nos vemos pronto. Y hablaban. Hablaban de todo y de nada. De música, de arquitectura, de sus recuerdos favoritos de infancia en un pequeño pueblo olvidado. Una tarde, Cora, sentada en la cama tejiendo una pulsera de la amistad, miró a Rachel con la curiosidad franca y sin filtros de una niña de 8 años. ¿Quieres ser la novia de mi papá?, preguntó. Thomas casi se atragantó con el café. Rachel, para su crédito, no se inmutó. Una sonrisa suave y genuina asomó a sus labios. «Bueno», dijo, con la mirada fija en la cabeza de Thomas. «Creo que tu padre es una persona muy especial». Tendremos que ver la respuesta tácita flotando en el aire entre ellos. Una promesa de un futuro que de repente parecía no solo posible, sino inevitable.
Llegó la noche de la gala de la Fundación Davenport. El gran salón era un espectáculo resplandeciente de candelabros de cristal e invitados elegantemente vestidos. Los más ricos y poderosos de la ciudad se reunían bajo un mismo techo. Entre bastidores, en un pequeño camerino privado, Thomas lucía un smoking a medida, regalo de Rachel, sintiéndose como un impostor. Se miraba fijamente en el espejo, dándole vueltas al desgastado y familiar peso de su violín. Esta noche no era un conserje, no era un músico callejero, era un artista. Más que eso, era un padre cuya hija estaba viva y prosperando gracias a la mujer que estaba a punto de desfilar por aquel escenario. La puerta se abrió y entró Rachel. Estaba deslumbrante con un vestido color zafiro intenso. Su cabello peinado hacia atrás, su habitual armadura corporativa sustituida por una gracia radiante y segura. «Pareces aterrorizado», dijo con una suave broma. «Lo estoy», admitió él, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Y si no soy lo suficientemente bueno?» Ella se acercó a él y le ajustó suavemente la pajarita, rozando su cuello con los dedos. El simple roce le provocó una descarga eléctrica. «Siempre has sido lo suficientemente bueno, Thomas», dijo, buscándolo con la mirada. El mundo simplemente no me escuchaba. Se inclinó y le dio un suave y fugaz beso en la mejilla. «No se trata de ser perfecto. Se trata de ser sincero. Simplemente toca con el corazón. Eso es todo lo que has hecho». La vio subir al escenario. Un silencio se apoderó del público. En la primera fila, vio a Gregory Ashcraft sentado en la mesa principal, con aspecto petulante e intocable. Había superado la tormenta inicial, confiado en que el escándalo se disiparía. Las amenazas de Rachel no eran más que palabras vacías. «Buenas noches», comenzó Rachel, con su voz clara y firme, amplificada por todo el vasto salón. «Esta noche estamos aquí para recaudar fondos para los necesitados. Pero antes, quiero contarles una historia. Es la historia de una niña perdida y un niño bondadoso que la encontró con su música». Les contó sobre Silver Creek. Habló de la enfermedad de su madre, de la pobreza de su familia, de la silenciosa y solitaria desesperación de ese año. Y habló de un chico de al lado que tocaba el violín todos los días, cuyas melodías eran el único consuelo que ella tenía. La sala quedó en completo silencio, cautivada. La sonrisa de Gregory se desvaneció, con un destello de incomodidad en sus ojos. «La música de ese chico era un regalo», continuó Rachel, recorriendo con la mirada al público antes de posarse con precisión milimétrica en Gregory. «Un regalo otorgado sin esperar recompensa. Recientemente, recibí otro regalo, el regalo de la prueba. Prueba de que algunas personas en este mundo no ofrecen regalos. Solo ponen trampas». Y entonces, en las enormes pantallas detrás de ella, apareció la evidencia. Extractos bancarios, transferencias de las empresas fantasma de Gregory, correos electrónicos entre él y Silas Croft que describían el plan para inventar la historia de usar a una niña enferma como peón en una adquisición corporativa. Las exclamaciones de asombro resonaron en el salón. El rostro de Gregory palideció de sorpresa e ira. «El hombre que van a escuchar esta noche fue el objetivo de este ataque despiadado», declaró Rachel, con la voz llena de furia justificada. «La cirugía que le salvó la vida a su hija fue cancelada por estas mentiras. Esto no fue una estratagema corporativa. Este fue un acto de monstruosa crueldad, y termina esta noche». Señaló a un lado del escenario. «Damas y caballeros, un hombre de verdadero talento, lo más importante, de gran corazón, el señor Thomas Grant». Mientras el personal de seguridad escoltaba discretamente a un Gregory Ashcraft, que balbuceaba y se sentía derrotado, Thomas apareció en el centro de atención. No vio los rostros de asombro de la élite de la ciudad. Miró a Rachel, quien le dedicó un pequeño gesto alentador. Se llevó el violín a la barbilla, respiró hondo y empezó a tocar. Tocó la canción de cuna. La melodía llenó la silenciosa habitación. Ya no era una canción de desesperación tocada en una fría esquina, sino un himno de amor, gratitud y triunfo. Era una canción para Clara. Era una canción para su madre. Era una canción para Cora, que dormía a salvo en su propia cama por primera vez en meses. Y era una canción para Rachel, la niña que había escuchado desde su balcón, y la increíble mujer que los había salvado a todos. 3 meses después, el sol calentaba sus rostros. El sonido del océano era un suave rugido. Cora, con su energía desbordante, corría por la orilla, persiguiendo a los playeros, su risa transportada por la brisa salada. Thomas la observaba,
con el corazón tan lleno que pensó que iba a estallar. Este era el sueño. Esta era la promesa que le había hecho en la oscuridad de una habitación de hospital. Y era real. Sintió una mano deslizarse en la suya. Se giró y encontró a Rachel de pie junto a él, con los ojos brillantes y una sonrisa genuina y alegre en el rostro. «Parece feliz», dijo Rachel. «Los dos lo estamos», respondió él, apretándole la mano. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un largo rato, observando a la niña que era el centro de su universo. El escándalo se había desvanecido. Gregory se enfrentaba a una demanda, y la Fundación Davenport era más respetada que nunca. Pero nada de eso importaba en esta playa. «Nunca te di las gracias como es debido», dijo Thomas, volviéndose hacia ella. «Por todo lo que hiciste», dijo ella en voz baja. «Me enseñaste a escuchar música de nuevo». Metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita sencilla. La abrió para revelar un anillo modesto y elegante. No lo había comprado con su dinero. Había vendido algunos de sus bocetos arquitectónicos de la universidad, fragmentos de su antiguo sueño, para pagar este nuevo. «Sé que es rápido», comenzó, con la voz cargada de emoción. «Y sé que nuestras vidas son mundos aparte. Pero cuando estoy contigo y con Cora, no me siento como un conserje ni un músico. Simplemente me siento como en casa». Rachel Davenport. «Te callarías conmigo». Se le llenaron los ojos de lágrimas de felicidad. No lo dudó. «Sí», susurró 1000 veces. «Sí». Él le puso el anillo en el dedo, y ella se inclinó y lo besó. Un beso lleno de la promesa de un futuro construido no sobre cuentos de hadas ni grandes gestos, sino sobre el simple y silencioso milagro de dos almas perdidas que encuentran el camino de regreso, guiadas por los ecos de una canción.